Bien, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria en el día de hoy, 27 de abril del 2022, cuando son exactamente las 19:31. En el primer punto del orden del día tenemos la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del 23 de febrero del 2022. Grupo de Más por Serrato, ¿alguna referencia a ese acta y demás? Grupo Socialista, ninguna. Bien. En el segundo punto del orden del día tenemos dación de cuentas del cierre del ejercicio 2021. Como tenéis prácticamente toda la documentación que me ha facilitado la Junta de la Secretaría o la Secretaría de Intervención, le doy a la portavoz del PSOE para que lea la resolución de la alcaldía. Resolución de Alcaldía. Visto que con fecha 20 de abril de 2022 se incoó procedimiento para aprobar la liquidación del presupuesto del ejercicio, visto que fue emitido informe de intervención de conformidad con el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, visto que se emitió informe propuesta por parte de la Secretaría de este Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 191.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 sobre materia presupuestaria, resuelvo: primero, aprobar la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento de Serrato del ejercicio 2021. Segundo, dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril. Tercero, ordenar la remisión de copia de dicha liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. Bien, esto es, en el punto del orden del día, esto es una dación de cuentas. ¿Alguna duda sobre la información que habéis recibido? Nosotros teníamos alguna duda, pero han sido resueltas esta mañana en Secretaría. Así que no tenemos nada que... Como no es una dación de cuentas, no se vota, lo cual quiere decir que pasamos al punto tercero del orden del día, que es aprobación, si procede, de un fondo de inversión con Unicaja para evitar el pago de comisiones. Antes de pasar a la propuesta de la alcaldía, Juan Carlos, nuestro secretario, nos lee un poco su informe. El informe es el siguiente. Juan Carlos Fernández Mochón, secretario interventor de este ayuntamiento, en base a solicitud de informe por parte del alcalde presidente de este ayuntamiento y en base a lo establecido en el artículo 3.3a del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, vengo a emitir el siguiente informe. Antecedentes de hecho. Por parte de Unicaja Banco Sociedad Anónima se procede a dar cumplimiento a lo establecido por la medida adoptada por el Banco Central Europeo para tratar de impulsar el crédito y la economía, que ha sido fijar la tasa negativa del menos 0,5% al dinero que el sector financiero guarda en el propio Banco Central cuando tiene liquidez de sobra, por lo que las entidades financieras han decidido repercutir ese coste a las grandes empresas y a las administraciones públicas, en nuestro caso al Ayuntamiento. Legislación aplicable es el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Fundamentos de derecho. El capítulo segundo del título sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, regula la tesorería de las entidades locales, estableciendo en el artículo 197.1 lo siguiente. Las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas: cuentas operativas de ingresos y pagos, restringidas de recaudación, restringidas de pagos y cuentas financieras de colocación de excedente de tesorería. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/Unión Europea y 2014/24/Unión Europea de 26 de febrero de 2014, la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos que tengan por objeto servicios financieros, entre los que se encuentran los de cuenta corriente, son contratos privados, rigiéndose su preparación y adjudicación por las propias normas del derecho público contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, mientras que los efectos y extinción del contrato se rigen por las normas de derecho privado. A este respecto, consideramos de gran interés la lectura de un informe, el 5/2014, de 27 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación de Cataluña, en el que se califica al contrato de cuenta corriente como un contrato de servicio de naturaleza privada y lo define como un contrato de gestión, en virtud del cual el banco se obliga a prestar al cliente el servicio de caja, ingresos y reintegros y de contabilidad de todas las operaciones realizadas por esta cuenta corriente. Por lo tanto, la apertura de una cuenta en una entidad bancaria, como contrato de servicios privados, debe ser objeto de licitación. Sin embargo, y es muy frecuente, que las entidades locales no lleven a cabo licitación para este tipo de contratos, de manera que proceden a la apertura de las cuentas corrientes sin seguir procedimientos de contratación alguno. Si no existe expediente de contratación, ni pliegos que impidan o limiten el cobro de las comisiones por la entidad adjudicataria, habrá de que entender a lo establecido en el contrato de cuenta corriente firmado en su momento, siendo muy probable que recoja algunas cláusulas que habilite a la entidad financiera al cobro de comisiones bancarias. Las comisiones bancarias traen origen de la medida adoptada por el Banco Central Europeo para tratar de impulsar el crédito y la economía, que ha sido fijar una tasa negativa, el menos 0,5%, al dinero que el sector financiero guarda en el propio Banco Central cuando tiene liquidez de sobra. Con el fin de paliar los efectos negativos que tal medida les supone, las entidades financieras han decidido repercutir este coste a las grandes empresas y a las administraciones públicas. A tenor de lo anteriormente expuesto, la obligación de pago de la comisión bancaria exigida dependerá de lo que se establezca en el contrato de cuenta corriente firmado con la entidad financiera, por lo que deberá analizarse exhaustivamente su contenido. En el aspecto cuantitativo, el importe de la comisión bancaria suele depender del saldo medio de cuenta anual durante el periodo correspondiente, mensual, trimestral, por lo que para minimizar su impacto es recomendable traspasar los fondos a otras entidades financieras que no apliquen la referida comisión. Siendo realistas, esta opción se muestra de difícil consecución debido a la multitud de trabas burocráticas financieras a salvar. Desde el punto de vista presupuestario, el Ayuntamiento debe procurar contar con la consignación presupuestaria suficiente para atender los gastos derivados de la aplicación efectiva de la comisión bancaria, atendiendo la orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. El gasto debe ser aplicado en cuanto a la clasificación por programas al grupo de programa 934, que es gestión de la deuda y de la tesorería, y en cuanto a la clasificación económica al concepto 359, otros gastos financieros, el cual se define en la estructura de los presupuestos de las entidades locales con el siguiente contenido. Son gastos de naturaleza no incluidos en los anteriores conceptos, como son los gastos por transferencias bancarias, gastos de descuento o diferencias negativas de cambios derivados de pagos en moneda distinta del euro, que no se corresponden a operaciones de endeudamiento y otras comisiones bancarias no incluidas en otros conceptos. Puestos en contacto con la directora de la oficina de Unicaja Banco en Almargen, sucursal de la que depende este ayuntamiento, se aprecia que el importe de saldo a aplicar, y teniendo en cuenta que el control financiero tiene por objeto verificar el funcionamiento correcto en el aspecto económico-financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que rigen el desarrollo económico habitual de un ayuntamiento, y en general que la gestión se debe ajustar a los principios de buena gestión financiera orientada a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el uso de los recursos públicos locales, se ve viable la realización de la operación de aplicación a fondos de inversión de la cantidad de 320.000 euros, que supondría que este ayuntamiento no tuviera que pagar gasto alguno por mantenimiento de cuentas corrientes, añadiendo además que la existencia de riesgo en la operación tendría efectos nulos para la economía municipal, cuestión que, al contrario, caso de no realización de imposición de efectivo en fondos de inversión, podría acarrear gastos considerables en la partida de gastos del presupuesto general para el presente ejercicio de 2022. Conclusiones. Primero,
La apertura de una cuenta corriente en una entidad bancaria es un contrato privado de servicios bancarios cuya preparación y adjudicación se rigen por las propias normas del derecho público contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, mientras que los efectos y extinción se rigen por las normas de derecho privado. A pesar de ser obligatoria la licitación para la apertura de una cuenta corriente, es muy frecuente que las entidades locales realicen la apertura de las cuentas corrientes de manera directa, sin procedimiento de contratación. La obligación de pago de las comisiones bancarias dependerá de lo establecido en el contrato de cuenta corriente, siendo muy probable que se recoja alguna cláusula que habilite a la entidad financiera el cobro de la misma. El gasto derivado de las comisiones bancarias se aplica presupuestariamente al grupo de programa 934, gestión de la deuda y de la tesorería, y al concepto 359, otros gastos financieros. Sería del todo recomendable proceder a la imposición, según estudio realizado por la entidad financiera Unicaja Banco Sociedad Anónima, de la cantidad de 320.000 euros del saldo que actualmente existe en la única cuenta corriente que este ayuntamiento tiene abierta, al considerar el notable ahorro que supondría para las arcas municipales, además de una buena gestión acorde a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este es mi informe. Una vez leído el informe de pasamos a la propuesta de alcaldía y luego comenzamos el debate. Propuesta de alcaldía. En base al Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula la tesorería de las entidades locales, estableciendo el artículo 197.1 lo siguiente: las entidades locales podrán concertar los servicios financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro, mediante la apertura de los siguientes tipos de cuentas: cuentas operativas de ingresos y pagos, cuentas restringidas de recaudación, cuentas restringidas de pago y cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería. Según la información recibida desde Unicaja Banco, a partir del mes de abril de 2022 se devengará una comisión de mantenimiento trimestral en función del saldo que el Ayuntamiento de Cerrato tenga en su cuenta, que puede ascender a unos 1.900 euros, lo que supone una cuantía cercana a los 8.000 euros al año. Para estar exento del pago de esta comisión, sería necesario establecer un fondo de inversión con Unicaja de al menos un 20% del saldo, que tendría un riesgo de un 1%. Por lo tanto, esta alcaldía propone contratar un fondo de inversión para evitar el pago de estas comisiones, para lo cual sería necesario que el Pleno de este Ayuntamiento me otorgue la potestad de firmar cuanta documentación sea necesaria para llevar a efecto dicho fondo de inversión. Bien, una vez leída la propuesta de alcaldía y escuchado el informe de la Secretaría, Grupo de Más por Cerrato, ¿tiene la palabra? Pues queríamos preguntar si, según el informe del secretario, pone que se puede haber, que se pueden buscar otras alternativas de otras sucursales, y queríamos saber si se ha hecho esa búsqueda, por lo menos por saber. Bien, yo mismo te puedo contestar. Bien, a través de la Secretaría de Intervención, yo te puedo informar que se ha hecho gestiones con diferentes cajas, en este caso bancos, ¿no? Y en unos hemos recibido respuestas, en otros no hemos recibido respuestas, y la tendencia de casi todos los bancos es a atenerse a lo que ha marcado el Banco Central Europeo. ¿El por qué se trae la propuesta de Unicaja Banco? No es ni más ni menos porque es el banco con el que trabajamos, ni más ni menos. También ha habido aquí una cuestión que no ha salido aquí, que es de una aseguradora, ¿no?, en el cual, digamos, que tú invertías ahí el dinero y lo dejabas ahí paralizado durante 2 o 3 años, pero no te daba ningún tipo de rentabilidad ni nada, sino te lo guardabas, punto. O sea, esa idea se descartó. Y lo que hemos visto, porque desde enero estamos viendo el problema este, ya no nos queda más remedio que tomar una decisión. O tomamos una decisión haciendo, digamos, la propuesta que se hace por parte de la alcaldía, o bien lo podemos dejar sobre la mesa y que nos sigan cobrando las comisiones. Vamos, la propuesta de la alcaldía en base a la Secretaría de Intervención, pero es que es un tema que no sabemos cómo va a resultar en los demás ayuntamientos y demás. Y no sé, es cierto que nosotros tenemos, digamos, una hacienda que está muy bien saneada. No es lo mismo que a lo mejor otros ayuntamientos, porque evidentemente si nosotros tuviéramos un préstamo por parte de Unicaja
o de otro tipo de banco y demás, a lo mejor este tipo de comisiones no nos lo cobraban. Pero la realidad es esa, que tenemos un ahorro ahí y que o se le da movimiento a ese dinero o cobran comisiones. Eso es lo que yo te puedo responder y en base a eso es conforme se trae la propuesta de alcaldía. ¿No? Porque es que no le hemos visto otra alternativa. Personalmente y como Grupo Socialista también, hombre, ya te digo, yo incluso he reflexionado con el secretario interventor, digo, ¿qué necesidad tiene un ayuntamiento de invertir si lo que hace el ayuntamiento es mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Por qué? Porque en el periodo de unos años se ha hecho una buena gestión y se tiene un ahorro y ahora, digamos que desde la Comisión Europea obligan a los bancos a cobrarle. Es que es un sinsentido que se debería regular, sobre todo para las entidades municipales. Es que no sé lo que más poderos contar con relación a este tema, porque ahí está, ahí está. Ojalá esto se le diera un vuelco desde el Gobierno central y demás, pero ahora mismo no, ahora mismo todo está en que se tiene que hacer, o bien tú consigues un préstamo, o solicitas un préstamo, por lo cual ellos te van a cobrar unos intereses, etcétera, etcétera, o bien un fondo de inversión. No hay otra alternativa para dejar de cobrar el banco que sea, ¿eh? Llámese Santander, llámese BBVA, llámese La Caixa, para que te dejen de cobrar comisiones. La prueba la vamos a tener, que particularmente también nos la van a cobrar a nosotros, pero vamos, son temas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? El riesgo es del 1%, ¿verdad? El riesgo es del 1%. Ese es el más bajo que nos ha dicho Unicaja que hay y el que normalmente suele tener una cuenta corriente. Palabras textuales de la directora. Pues yo, si te digo la verdad, no estoy muy puesto en esta materia. Es la verdad. Digamos que el Grupo Socialista y este alcalde se tiene que dejar de llevar por las sugerencias o recomendaciones que hemos tenido de un determinado banco y por la Secretaría de Intervención. Es que no tenemos otra. Yo también, Paco, quiero hacer hincapié en base al informe realizado, que el tema es una penalización que nos están realizando las entidades, o sea, el Banco Central Europeo, a las entidades de crédito, en este caso, a los bancos o sociedades cooperativas, por el tema de los excedentes de tesorería. ¿Vale? Nosotros, es lo que dice el alcalde, se ha hecho una gestión durante años, ahora parece ser que nos están penalizando por hacer esa buena gestión. Lo que resulta del todo irrisorio es que esa gestión o esa penalización no se realice en el momento en que tú solicitas un préstamo. Normalmente solicitas un préstamo no es que tenga una mala gestión, que puede ser, sino principalmente serían para cuestiones de inversiones, ¿no? O para motivos puntuales de tesorería. Afortunadamente, este ayuntamiento, motivos puntuales de tesorería, está más que demostrado que no tiene. Habéis podido ver lo que era la liquidación del presupuesto del año 2021, ¿no? Operación de tesorería no necesitamos actualmente, y también esta mañana he puesto contacto con el nuevo director del Margen, de la oficina de Unicaja del Margen. No se creía que un ayuntamiento de la entidad de Serrato, el número de habitantes, tuviera ese saldo medio anual, ¿no? Y bueno, pues la respuesta yo creo que es clara y evidente. Está el Comité de Seguridad Social, no deber nada a Hacienda y, bueno, no deber nada a trabajadores y punto y final. También de las ayudas que hemos recibido, evidentemente, pero vamos, yo considero que principalmente es por la buena gestión tanto del equipo de gobierno como también la supervisión que desde el área de intervención se hace. ¿Vale? Bien, ¿más preguntas sobre el tema? No. Quiero dejarlo, vamos, que quede meridianamente claro porque es conveniente que este es un tema muy peliagudo, sobre todo desde las entidades municipales, desde un ayuntamiento, ¿no? Bien. ¿Vuestra postura con el voto? Vamos a votar que sí. Bien. Entonces sale adelante la propuesta de la alcaldía por unanimidad. Sí deciros que transcurrido un tiempo
Y si esta alcaldía o esta Secretaría de Intervención o este pleno o esta corporación observase algo irregular, automáticamente esto de fondo de inversión desaparecería al momento, ¿de acuerdo? Porque si llegamos a buen puerto con este fondo de inversión, significa que en un momento dado la corporación o el ayuntamiento tiene que tener la disponibilidad de ese fondo de inversión en 2 o 3 días, si es que lo necesitase. ¿Qué plazo tiene? No se le pone plazo. No se le pone plazo. Por lo menos eso es lo que nosotros hemos transmitido y lo que nos han transmitido. O sea, si se mete el fondo que sea y mañana o pasado se necesita, hay que darle un margen 2 o 3 días y ese dinero se tiene que recuperar. Eso está dicho verbalmente. Ahora hay que planificarlo en el contrato, ¿vale? ¿Vale? De todas formas, perdón, una cosa que se me olvidaba, Juan Carlos, cuando te refieres, por ejemplo, a que tiene muchos temas burocráticos, digamos que también ha cambiado la manera de poder tener una cuenta hoy en día en un banco referente a, por ejemplo, cuando empezó el ayuntamiento en sí. Totalmente, vamos a ver, es que, vamos a ver. Antiguamente se hacía el tema de que llegaba al ayuntamiento, en aquel momento el alcalde, y además sin la aprobación del pleno, sin informe de intervención ni nada, aperturaba una cuenta corriente. Entonces en esa cuenta corriente se daba después una información a los diferentes organismos donde venían los diferentes fondos que se iban a recaudar o bien los fondos que se transferían en base a subvenciones, lo que son las famosas transferencias de capital o transferencias corrientes. ¿Qué ocurre? Hoy en día se ha cambiado y, de hecho, en el informe se hace patente. Es obligatorio el que tú, cuando quieras contratar o aperturar una cuenta corriente, denominarla, ¿vale?, para lo que va a ser su fin. Es decir, puede ser cuentas de recaudación exclusivamente o cuentas operativas de ingresos y gastos. Sí es cierto que, aunque no está acogido el tema de la apertura de cuentas corrientes a la ley de contrato del sector público, sí es cierto que al ser un contrato privado, te marca la misma ley de contrato del sector público de que debe estar siempre supeditada en lo que es el tema de su licitación y su tramitación de expediente en base a la ley de contrato del sector público. Es decir, debería ser público, ¿vale? Tú deberías solicitar ofertas a las diferentes entidades financieras para ver qué te ofrecen a la hora de aperturar una cuenta corriente, siempre teniendo en cuenta el destino que le vas a dar, que es lo que yo ponía al principio de mi informe. Existen diferentes tipos de cuentas y los diferentes tipos de cuentas son... Perdonad. La primera. Sí, disculpa, muchas gracias. La operativa de ingreso y pago, que es la que todos conocemos, yo pago, me ingresan, tal. La restringida de recaudación, que es una cuenta que este ayuntamiento pues actualmente no la tiene determinada como tal, pero sí es cierto que hay una cuenta donde van directamente los ingresos que nos realizan o los anticipos mensuales que realiza el Patronato Provincial de Recaudación Pública, las cuentas restringidas de pago que no existen en este ayuntamiento, afortunadamente, porque serían aquellas cuentas que estarían abiertas siempre que hubiera un organismo supervisor por incumplimiento de las diferentes directrices que te marcan el Ministerio de Hacienda o la Junta de Andalucía. Y las cuentas financieras de colaboración de excedentes, de colocación de excedentes de tesorería, que es lo que vamos a intentar aperturar ahora, ¿vale? Con el tema del excedente que tenemos actualmente. Gracias, Paco. Vale. Bien, una vez debatido el tema y demás, y aprobado por unanimidad, y esperemos que en el proceso de negociación con Unicaja y demás todo vaya bien, y que no tengamos que traer el tema aquí mañana o pasado para rectificarnos. Cuando digo rectificarnos todos, ¿de acuerdo? Bien, pasamos al punto número 4 del orden del día, que es la moción del Grupo Socialista relativa a la financiación de materiales para el Plan de Fomento de Empleo Agrario. Ahora. Moción relativa a la financiación de materiales para el PFEA. El Grupo Municipal Socialista, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta esta moción para su debate y aprobación, si procede, en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Serrato. El Programa de Fomento de Empleo Agrario, PFEA, antes denominado Plan de Empleo Rural, PER,
tiene como objetivo corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales de Andalucía, así como paliar la problemática de acceso a las prestaciones por desempleo agrario. Aunque en no pocas ocasiones el PFEA ha sido objeto de múltiples ataques y descalificaciones por parte de los partidos del espectro de la derecha política en España, ha quedado más que evidente desde su puesta en marcha en 1984 que ha contribuido al mantenimiento de un dinamismo y vitalidad en las zonas rurales de Andalucía, jugando un papel fundamental en la transformación y mejora significativa de las condiciones de vida en los pueblos de Andalucía. A través de este programa se financian obras y servicios de interés general, con el fin de, por un lado, propiciar la contratación por los ayuntamientos de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y por otro, crear y mejorar infraestructuras en los pueblos andaluces, tanto en su medio rural como en el urbano, poniendo a disposición de los ciudadanos nuevas instalaciones y servicios, y dinamizando, por ende, al tejido empresarial local. A lo largo de sus años de implantación ha contribuido al desarrollo de una de las bases y estrategias del desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la población, evitando el fenómeno latente y actual de la despoblación, lo cual resulta muy complicado con las tasas de desempleo que arrojan los municipios, sobre todo los pequeños. El PFEA es un programa de empleo, ejemplo de colaboración entre administraciones, y actualmente está cofinanciado por el Estado, que subvenciona los costes salariales y las cotizaciones de las obras o servicios a ejecutar por administración directa, las diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía, que subvencionan la adquisición de los materiales necesarios para realizar los proyectos aprobados mediante préstamos contratados con entidades de crédito, de acuerdo con las competencias de asistencia económica a los municipios que les atribuye la normativa de régimen local. La Junta de Andalucía participa de forma activa en la financiación de dicha adquisición, subvencionando un 75% del total de aquellos préstamos. La situación de las haciendas locales y las limitaciones al endeudamiento no permitían a las corporaciones locales asumir por sí solas la financiación de los materiales de obra y servicios del PFEA, lo que fue la causa determinante y necesaria del cambio operado en el modo de financiación de este programa en relación con el gasto de materiales. Como consecuencia de ello, desde 2011, la Junta de Andalucía coopera económicamente en el marco del PFEA, mediante el otorgamiento de subvenciones a las diputaciones para la financiación directa de los costes de adquisición de materiales de los proyectos de obra y servicios afectos a dicho programa. Sin embargo, las significativas desviaciones en los precios producidas en la adquisición de los materiales en los últimos meses y a fin de no poner en riesgo el eficaz desarrollo de los distintos proyectos contenidos en el programa, aconsejan hacer una revisión de los fondos asignados al mismo. Con todo esto, incluso este mismo año, las diputaciones provinciales van a tener dificultades para mantener el programa ante la negativa a suministrar material, en muchos casos por parte de los proveedores, que deben aceptar ahora acuerdos marcos licitados el año pasado, con precios unitarios que ya no se corresponden con la realidad de estos meses. De esta forma, la única vía posible será que las diputaciones usen el modificado máximo del 20% de los precios unitarios que le permite la ley de contratos del sector público, que al menos ayude a paliar el déficit al que se enfrentan las pequeñas empresas suministradoras y así salvar todo o parte de los proyectos incluidos en el programa. El problema es que en esa modificación de precios va a recaer íntegramente sobre el presupuesto de las entes provinciales, que no tenían previstas estas consignaciones. Además, dicho problema se agravará, más si cabe, de cara a una nueva licitación para los programas venideros, pues habrá que licitarlo con los precios base acorde a los actuales, siendo muy insuficiente la subvención que reciben en concepto de materiales. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta corporación el siguiente acuerdo: instar al Gobierno andaluz a revisar la cantidad conveniada con cada una de las diputaciones provinciales andaluzas para la financiación de los materiales destinados a las obras del PFEA, aumentando dicha financiación dada la desviación al alza que se ha producido a lo largo del último ejercicio. Bien, una vez escuchada la moción del Grupo Socialista, Grupo de Más por Cerrato, tiene la palabra. De acuerdo. Yo solamente añadir que, evidentemente, nosotros en el desarrollo del PFEA de este año no hemos tenido mucho problema en ese sentido,
pero sí es verdad que concretamente una obra se nos ha ido un poquito sobre todo por la compra de materiales, se nos ha ido hacia arriba y seguramente pues habrá que hacer algún tipo de decreto y demás para sacarlo del fondo incondicionado que tenemos, porque no hay otra. Bueno, es lo que os puedo informar. Sobre todo esto viene causado por los motivos que todo el mundo conocemos: pandemia, guerra, falta de suministro, etcétera, etcétera. De acuerdo, se aprueba la moción por unanimidad y pasamos al punto número 5 del orden del día, que es otra moción del Grupo Socialista relativa a la reactivación del empleo en Andalucía. El número total de personas desempleadas en Andalucía se situó en 800.959 personas en el mes de febrero de 2022, lo que supone un incremento de 4.394 desempleados más respecto al mes anterior. Detrás de esta subida del paro en nuestra comunidad autónoma está la grave estacionalidad que sufren tanto la economía andaluza como nuestro mercado laboral, que evidencia más si cabe la urgente necesidad de consensuar y poner en marcha un plan de políticas de empleo y una planificación estratégica de mejora de la empleabilidad. En Andalucía, la estacionalidad de los contratos sigue marcando el mercado laboral andaluz, siendo uno de los principales problemas, ya que el modelo productivo andaluz está basado en el sector servicio, un sector que incide de manera muy estrecha en la estacionalidad y que sufren nuestros desempleados. La situación laboral en Andalucía, por tanto, está muy lejos del triunfalismo con la que el actual gobierno andaluz trata las cifras, olvidando que la verdadera recuperación económica justa y equitativa debe ser aquella que afecte al conjunto de la sociedad y se refleje directamente en las familias andaluzas. Preocupa enormemente la subida en el paro de las mujeres, a lo que se suma la precariedad que sufren en el empleo. El desempleo, además, tiene especial incidencia también en los jóvenes menores de 30 años, ya que este Gobierno no es capaz de aplicar políticas que mejoren su incorporación al mercado laboral. Los andaluces seguimos teniendo el dudoso honor de cada 1 de cada 4 desempleados en España es andaluz, en una situación que debería ser un acicate para aprovechar todos los recursos disponibles para atajar la brecha de desempleo que sufre nuestra comunidad. Es más que evidente la necesidad de poner en marcha por parte del Gobierno andaluz, en consenso con el conjunto de los agentes económicos y sociales, de manera activa y rápida, un plan de políticas de empleo y una planificación estratégica de mejora de la empleabilidad. Esto no es solo una reivindicación del PSOE de Andalucía, sino que es también una demanda de los sindicatos más representativos de nuestra comunidad. La falta de ejecución de los fondos normalizados que ha tenido a su disposición la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo para políticas de empleo ascienden a 1.500 millones de euros, siendo esta una razón más que suficiente para que el Gobierno andaluz deje a un lado las excusas y consensúe con los ayuntamientos andaluces medidas y planes de empleo para mitigar la situación de desempleo de muchos andaluces y andaluzas, de manera especial mujeres y jóvenes. Se puede afirmar con total rotundidad que después de 3 años de gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía, siguen sin hacer del empleo una prioridad y establecer medidas destinadas a hacer frente a la situación socioeconómica en Andalucía, en sectores y grupos laborales clave. Continúan sin implantar medidas efectivas de empleo, financiadas directamente desde el sector público, para reducir el desempleo, que ayuda a incorporar al sistema productivo tanto a desempleados en general como especialmente a jóvenes menores de 30 años. Por consiguiente, la Junta de Andalucía tiene que ponerse a trabajar inmediatamente al lado de los ayuntamientos andaluces, ya que el apoyo al municipalismo ha sido nulo hasta ahora, y así lo ha demostrado el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, en su gestión de la pandemia. Por ejemplo, no asumiendo ni el coste de la desinfección de los colegios. Por otro lado, esta falta de compromiso con los ayuntamientos también la ha demostrado recortando más de 100 millones de euros en la última convocatoria de un plan de empleo regional, el llamado Plan Aire. Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno de esta corporación los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno de este ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que complemente la dotación que el Gobierno de España destina a planes de empleos para Andalucía y ponga en marcha un plan de empleo andaluz en colaboración con las entidades locales dotado de al menos 300 millones de euros, en el que también puedan participar las entidades locales autónomas andaluzas
y sin confinanciación por parte de los ayuntamientos. Segundo, el Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a aprobar un plan de empleo y mejora de oportunidades laborales para la juventud de nuestra comunidad, dotado con al menos 150 millones de euros, que tenga un impacto de al menos 12.000 puestos de trabajo. Este plan se verá acompañado de medidas que mejoren las oportunidades de los jóvenes para facilitar su emancipación y calidad de vida, tales como la formación, el emprendimiento, el acceso a la vivienda, movilidad sostenible, cultura y desarrollo personal. Tercero, el Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a elaborar y a poner en marcha un plan especial de formación profesional para el empleo en Andalucía, consensuado con los agentes económicos, sociales y las entidades municipales y supramunicipales, que tenga en cuenta tanto a personas desempleadas como ocupadas. Este plan estará dotado con 200 millones de euros. Cuarto, el Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha una nueva convocatoria del Plan de Empleo e Información, antiguas escuelas, taller y talleres de empleo, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, dirigido a las corporaciones locales y entidades locales por un importe de 50 millones. Quinto, el Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha una convocatoria extraordinaria del programa Andalucía Orienta, que revierta el recorte de los 340 técnicos de orientación e inserción laboral para desempleados. Sexto, el Pleno de este Ayuntamiento insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha una nueva convocatoria del programa Acciones Experimentales, dotado con al menos 12 millones de euros. Y séptimo, da el traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, a los portavoces de los grupos políticos, la Comisión de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo del Parlamento Andaluz y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, FAM. Bien, el Grupo de Más por Sarrato tiene la palabra. Vamos a apoyar también la moción, naturalmente, y nada, apoyamos todos los puntos y los acuerdos que se dice en la moción. Muy bien, yo solamente añadir que, evidentemente, lo que no se debería de decir por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía es que no se puede hacer este programa de inversiones para el empleo debido a que no están aprobados los presupuestos del año 2022. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo espero y deseo, que no digan nunca el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque ha tenido la probabilidad, o ha tenido la probabilidad, exactamente, de poderlo aprobar con el Partido Socialista. Otra cosa es que se haya decidido en un momento determinado, pues, estar apoyado por otros grupos políticos. Por favor, abre el micrófono y lo abre. A ver, no, que la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo, ha tenido que devolver dinero porque no han sido capaces de gestionar los fondos que le ha mandado el Gobierno central por el tema de la pandemia. Ahí necesitamos 1.500 millones de euros. Ahí se pueden hacer bastantes programas de incentivos para el empleo. Lo ha comentado una portavoz del Partido Socialista que trabaja en empleo, en la Delegación de Empleo provincial, ¿no? O sea que eso es lo que yo me quería referir, que si se hubiera tenido una voluntad política de hacerlo, se hubiera hecho. Por ejemplo, si recordáis, el programa AIRE lo hemos tenido otros años, cosa que no tenemos, por ejemplo, este año, ¿no? Por poneros un ejemplo, que el cual conocemos nosotros más cercano, ¿vale? En fin. Bueno, pues supongo que estas cosas, ahora que empieza la campaña electoral, que en junio nos vamos a ver en la urna, yo creo que estas cosas son las que los partidos de izquierdas deben recordarle al Partido Popular y a Ciudadanos. Yo espero y deseo que se lo recuerden. Otra cosa Para es la que decisión. la ciudadanía lo escuche y a la hora de votar sea consecuente con su voto. Otra cosa es la decisión que tome la mayoría de los ciudadanos. Sí, ya, eso ya. Pero que, evidentemente, yo espero y deseo que el Partido Socialista, igual que los grupos de izquierda, recuerden que en un momento determinado se pudieron hacer cosas y no se hicieron por la circunstancia sobrevenida que fuera, pero que se podían haber hecho. ¿De acuerdo? Bien, pues aprobamos la moción por unanimidad y pasamos al punto número 6,
que es una moción que presenta el Grupo Municipal Más por Serrato relativo a la alcachofa morra, Sinara turneforti. Tiene la palabra Francisco. Protección y puesta en valor de la alcachofa morra, Sinara turneforti. El pasado 1 de febrero de 2022 fuimos conocedores de la noticia publicada por nuestro vecino Manuel Romero Escamilla en Anales de Biología, revista que publica la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, para todo el ámbito de esta ciencia y una de las más reconocidas por la comunidad científica. El hallazgo de una nueva especie botánica, la Sinara turneforti, en la provincia de Málaga, localizada en los términos municipales de Serrato y Cañete de Arrea. Esta planta es reconocida popularmente entre nuestros vecinos y vecinas como alcachofa morra, la cual forma parte desde antaño de nuestra cultura gastronómica, siendo muy apreciada culinariamente. Siendo esto un buen reclamo para atraer el turismo activo, interesado en conocer esta planta exclusiva en nuestra zona y con él aportar un granito más a la economía y puesta en valor de nuestro pueblo. La conservación y puesta en valor de la alcachofa morra marca un calendario de actuaciones que desde las administraciones más cercanas, en este caso desde nuestro ayuntamiento, debe iniciarse mediante diferentes actuaciones e intervenciones. Es necesario la creación de un huerto semillero para la posterior repoblación de esta planta a una zona adecuada y así poder conservarla y estudiarla. Todo este proyecto de repoblación de la alcachofa morra va recogido en un documento que adjuntamos a esta moción donde se explica el proceso de conservación de la planta. Este proyecto ha sido redactado por nuestro vecino Manuel Romero Escamilla, que es técnico superior de gestión forestal. Esta especie está catalogada en peligro crítico de extinción. Se trata de una de las plantas más amenazadas de todo el territorio nacional. La población de esta planta en nuestra zona es la más abundante y mejor conservada de la península, siendo una joya botánica que debemos poner en valor y tenemos la obligación de proteger y conservar en la medida de nuestras posibilidades. Los acuerdos serían: primero, instamos a este ayuntamiento como administración más cercana a la población serrateña y principal beneficiado a que colabore activamente en las medidas aportadas para la conservación de esta planta. Segundo, solicitar los permisos oportunos a las diferentes administraciones públicas, la intervención de actuar en algunas zonas de monte público de nuestro término municipal para la conservación de la alcachofa morra. Tercero, poner en valor la nueva especie botánica con carteles en el entorno de nuestra localidad, así como dar difusión en redes sociales y páginas de nuestro ayuntamiento. También hacerlo extenso a las diferentes páginas del Parque Nacional Sierra de las Nieves y Diputación de Málaga. Cuarto, creación de un semillero para la posterior siembra en monte público. Y quinto, afrontar la cuantía económica a esta idea para que se contemplen los próximos presupuestos locales, así como instar a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga a que ofrezca también su apoyo económico a este proyecto, dentro de sus posibilidades, dado que beneficiará a la comarca y a la provincia en general. Y bueno, ahí está también el proyecto que se adjunta y hemos visto el informe que Juan Carlos ha hecho en referencia a esta moción. Bien, vamos a ver, yo te explico para que Juan Carlos a su misma vez lea el informe, ¿vale? Y sobre todo el informe lo hace Juan Carlos, nuestro secretario interventor, a petición del Grupo Socialista, porque estábamos convencidos, pero no puede salir de nosotros. O sea, nosotros no tenemos la facultad de proteger. Ojalá la tuviéramos y pudiéramos protegerlo de la noche a la mañana. La facultad la tiene la Junta de Andalucía. Ante esa duda, pues digo, mira, Juan, me plantean esto, hazme un informe a ver si tiene alguna cabida dentro de lo que nosotros podamos ver en el próximo pleno, ¿no? Juan emitió un informe, el cual le daré lectura, y luego con posterioridad también os voy a... No se ha introducido en el orden del día del pleno, no se ha aportado porque es una conversación que se tiene, no informal, es formal, ¿no?, pero no tiene una consistencia fuerte, aunque sí lo veréis que al final esa consistencia puede ser válida para intentar llegar a un punto de acuerdo en esta moción. ¿De acuerdo? Bien, tiene la palabra el secretario interventor. Muy bien. Informe en base a providencia de alcaldía. Antecedentes de hecho.
Por el Grupo Municipal Más por Serrato se presenta moción para su debate en la próxima sesión plenaria sobre protección y puesta en valor de la alcachofa morra, Cinara tournifortii, solicitando que por parte de este ayuntamiento se adopten los siguientes acuerdos. Instamos al ayuntamiento como administración más cercana a la población serrateña y principal beneficiado a que colabore activamente en las medidas adoptadas para la conservación de esta planta. Solicitar los permisos oportunos a las diferentes administraciones públicas, la intervención de actuar en zonas de monte público de nuestro término municipal para la conservación de la alcachofa morra. Poner en valor la nueva especie con carteles en el entorno de nuestra localidad, así como dar difusión en las redes sociales y páginas de nuestro ayuntamiento. También hacerlo extenso a las diferentes páginas del Parque Nacional Sierra de las Nieves y Diputación de Málaga. Creación de un semillero para la posterior siembra en monte público y afrontar la cuantía económica a esta idea para que se contemple en los próximos presupuestos locales, así como instar a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga a que ofrezca también su apoyo económico a este proyecto dentro de sus posibilidades, dado que beneficiará a la comarca y a la población, y a la provincia en general. La legislación aplicable es el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la LAULA, artículo 25 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de la base de régimen local, el decreto 23/2012 de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats, Ley 8/2003 de 28 de octubre de flora y fauna silvestres y la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del patrimonio natural y de la biodiversidad. Fundamentos de derecho. El origen de toda la moción presentada, entiende este que suscribe, que se basa en la competencia que puede tener esta administración local en la materia, para lo cual se pone de manifiesto lo siguiente. En relación a las competencias de la administración local, no se aprecian los artículos 9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, que sea una competencia propia las cuestiones de conservación y protección de flora y fauna que exista en su territorio, cuestión que también se encuentra fuera de las competencias municipales que pueda recoger el artículo 25 de la Ley 7/85 de base de régimen local. Una vez vista la falta de competencias propias para poder regular la protección de la planta de referencia, alcachofa morra, hay que hacer también hincapié en el papel que debe de jugar este ayuntamiento en relación a las propuestas de acuerdo presentadas por el Grupo Municipal Más por Serrato. Este que suscribe entiende que la competencia recae en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, concretamente en la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, teniendo además la obligación de la custodia del territorio regulada en el artículo 6 del Decreto 23/2012 de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y fauna silvestres y sus hábitats, pudiéndose firmar convenios de colaboración con propietarios de terrenos o titulares de derechos para el mejor cumplimiento de los fines de este decreto, que establecerán, en su caso, las correspondientes compensaciones cuando incluyan obligaciones nuevas o renuncia de determinados aprovechamientos. Pero es aquí cuando nace la cuestión de la adopción por este ayuntamiento, como administración más cercana a la población serrateña y principal beneficiaria, a que colabore activamente en las medidas adoptadas para la conservación de esta planta, toda vez que, en primer lugar, no tiene competencia en la materia y, en segundo lugar, que el titular del monte público y verdadero garante de la adopción de las medidas necesarias para la conservación de la planta es la Junta de Andalucía. Hay que hacer también hincapié en lo dictado por el artículo 5 de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que los poderes públicos, entre ellos el representante del Ayuntamiento, en sus respectivos ámbitos competenciales, velarán por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional. En relación a la solicitud de los permisos oportunos de las diferentes administraciones públicas, la intervención de actuar en alguna zona de monte público para la conservación de la alcachofa morra, este que suscribe indica que a través de la figura del convenio interadministrativo podrá solicitar ejercer una competencia no propia para poder adoptar las medidas oportunas para la conservación y el uso sostenible de la flora silvestre y sus hábitats, con especial atención a las especies incluidas en el catálogo andaluz de especies amenazadas y en el listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial y a los hábitats naturales prioritarios definidos en la Directiva 92/43
del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Me refiero al Consejo de la Unión Europea. En relación a la valoración y difusión en redes sociales y páginas de este ayuntamiento, se considera como decisión política y no jurídica a ser informada. Sobre la creación del semillero, entiende este que suscribe que no es competencia propia al carecer este ayuntamiento de competencia en materia de agricultura. Y sobre afrontar la cuantía económica, indicar que al no tratarse de una competencia propia de este ayuntamiento, carecería de sentido dotar de consignación presupuestaria la puesta en marcha del semillero y siembra en monte público, no llegándose a valorar jurídicamente en el presente informe el instar a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga a que ofrezca también apoyo económico a este proyecto. Conclusiones. No procede la adopción de medidas adoptadas para la conservación de la planta alcachofa morra, Cinara tourneforti, al no tratarse de competencia municipal propia según la legislación de aplicación vigente. Se considera que sí es viable solicitar a la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible un estudio para la protección de esta especie, como titular del monte público, donde se ubica el mayor número de especies en nuestro término municipal, pudiendo este ayuntamiento iniciar los trámites administrativos oportunos, caso de que así se considere, para la suscripción del oportuno convenio interadministrativo, caso de ser competente. No se considera la valoración y difusión en redes sociales y páginas de este ayuntamiento al tratarse de una decisión política no informable, al igual que de la no procedencia del informe sobre instar a la excelentísima Diputación Provincial de Málaga a que ofrezca apoyo económico al proyecto al no existir base competencial alguna. Por último, y en relación a la aportación económica municipal, indicar que al no ser competencia propia reconocida como tal, no debe de existir consignación presupuestaria para un fin sin base competencial alguno. Este es mi informe. Una vez leído el informe del subsecretario interventor, a la misma vez, el Partido Socialista se pone en contacto con un biólogo y gerente de la Mancomunidad del municipio Sierra de la Nieves, que es a su misma vez el coordinador de la Reserva de la Biosfera de Sierra de la Nieves. ¿Por qué se hace esta consulta? Porque para que nos clarificase algo. Se va a dar lectura, este es, digamos, la información que yo he dicho anteriormente que no era la formal, sino es una pregunta que yo le hago a este biólogo. Y esta es la contestación, como me la manda por correo, le va a dar lectura Mario. ¿De acuerdo? Te detallo la información de la situación de Cinara tourneforti. He consultado a los especialistas pertenecientes al Jardín Botánico del Castillejo, desde donde se llevan a cabo programas de investigación y conservación de todo el sector biogeográfico rondeño, que es la región biogeográfica que corresponde a toda nuestra zona. La información es que Cinara tourneforti está incluida a nivel nacional como en peligro crítico de extinción según la lista roja de flora vascular española, especialmente porque no existe gran conocimiento sobre su situación real de la población. Sin embargo, en Andalucía no está catalogada como tal, ni se está llevando ningún programa específico con ella. No obstante, en las últimas fechas están apareciendo citas de nuevas poblaciones que hasta ahora no se conocían. Dado que la competencia de catalogación y posible aplicación de medidas de protección sobre la flora pertenece claramente a la Administración andaluza, creo que lo más prudente en este caso es que a través del Ayuntamiento de Serrato se ponga en conocimiento de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible la posible existencia de poblaciones de esta planta en la zona y solicite que se lleve a cabo una evaluación de la situación de la misma y que se emita un informe de dicha situación y de posibles medidas y actuaciones a realizar. También opino que sobre este tipo de plantas, que pueden estar catalogadas en peligro de extinción, hay que ser cautos y proponer medidas que puedan ser verdaderamente efectivas, especialmente en especies que tengan especial rareza. A veces, si una planta es escasa, rara o tiene poblaciones muy localizadas en lugares muy concretos, no es conveniente dar mucha información pública de esas localizaciones para evitar un efecto reclamo o llamada que pueda provocar daños irreparables a esa población escasa. Siempre es mejor que de forma discreta y previa se elabore y ponga en marcha un plan de actuaciones, abanderado y bajo responsabilidad de la Administración competente, en este caso la Junta de Andalucía. Digamos que esta es, digamos, la contestación que me da
el biólogo Tomás Rueda, ¿no?, en función de la pregunta que yo le hago, ¿de acuerdo? En base a ese informe del secretario y en base a esta comunicación que me hace este biólogo, es lo que a continuación leemos como nuestra propuesta del Partido Socialista, ¿de acuerdo? Basándonos en los hechos anteriores, ¿de acuerdo? Ante la moción presentada por el Grupo Más por Cerrato sobre protección y puesta en valor de la alcachofa morra, Sinara Turniforti, desde el equipo de gobierno del PSOE de Cerrato se hacen las siguientes consideraciones. Felicitar a nuestro vecino Manuel Romero Escamilla por su gran trabajo y contribución científica con la publicación del artículo en el que colabora la revista Anales de Biología de la Universidad de Murcia, que verdaderamente supone un ejemplo más de la calidad ambiental de nuestro municipio y de su enclave territorial. Es de interés del equipo de gobierno promover cuantas acciones puedan redundar en la conservación y mejora de los valores de nuestro municipio, incluidos los ambientales. La incorporación de Cerrato en la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves y su vinculación con el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves nos puede ayudar a ello. No obstante, la competencia legal y jurídica en materia de conservación y mejora de la flora y vegetación silvestre de Andalucía corresponde a la Junta de Andalucía, la cual la ejerce a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Por ello, y antes de llevar a cabo las propuestas que se realizan en la moción, tal y como se plantean, desde el equipo de gobierno hemos tomado la iniciativa de solicitar a la Secretaría de Intervención del Ayuntamiento de Cerrato un informe de competencia y a la misma vez nos hemos puesto en contacto con técnicos cualificados en conservación y manejo de la biodiversidad vegetal en Andalucía, para orientar cuáles podrían ser las actuaciones a acometer. Por lo que proponemos adecuar la propuesta para desarrollar las siguientes actuaciones. Llevar a cabo a través del Ayuntamiento una comunicación oficial a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga, para la toma en conocimiento de la población existente de la alcachofa morra, Sinara turniforti, descrita por nuestro vecino Manuel Romero Escamilla, en el artículo mencionado. Solicitar a dicha delegación territorial la realización de un estudio censo por especialistas, lo más detallado posible para la evaluación del estado de la población de esta planta en nuestro municipio y en zonas aledañas. Solicitar, asimismo, el establecimiento de un programa dirigido por la Junta de Andalucía como administración competente que tenga como objetivo principal la conservación y mejora de las poblaciones de esta planta en nuestro entorno y que defina las actuaciones a llevar a cabo, entre las que pudieran estar, si se considera adecuado, el establecimiento de zonas refugio, vallado u otras medidas de protección, recolección de semillas, plantaciones, manejos forestales, campañas de divulgación y o concienciación, señalización, etc. Expresar desde el Ayuntamiento la disponibilidad de colaboración y puesta a disposición de medios y espacios que ese programa pueda necesitar y dentro de las posibilidades de este Ayuntamiento. Por último, tener en cuenta que, como se cita en el artículo, así como en las fichas oficiales de la especie, uno de los principales problemas de conservación para esta especie puede ser la predación de la inflorescencia por la población humana para consumo. En el artículo cita de hasta el 90%, lo cual imposibilita o merma la fructificación y disposición de semillas, y por ello la propagación y mantenimiento de la especie. Por ello, vincular esta planta como reclamo gastronómico turístico puede incitar a una mayor presión humana sobre la misma, la cual puede ser una medida contraproducente para su conservación. Bien, vamos a ver. En primer lugar, quiero comentar que personalmente yo también, como esta alcaldía, ¿no?, como alcalde, ¿no?, agradecer a Manuel Romero Escamilla que el día, me parece que fue el día 2 de febrero, cuando se publica el artículo, me manda ese artículo a través de WhatsApp y yo le digo, mira, vamos a estudiarlo, voy a ponerme en contacto porque en principio no estaba situado ahí en el Madroño, sino que había parte del término municipal de Cañete y demás, ¿no? Y digo, bueno, vamos a intentar de ponernos en contacto con el Ayuntamiento de Cañete y demás a ver qué posible solución se puede llegar a esto, ¿no? Transcurrido un tiempo, se presenta la moción y entonces empezamos a indagar. Ya habréis observado el procedimiento que ha hecho el Partido Socialista con referencia a su moción.
Evidentemente, en los términos que se presenta la moción por el partido Más por Serrato es imposible aprobar. Es imposible aprobar, ¿vale? Entonces, lo que yo espero y deseo que el grupo Más por Serrato tenga bien de empezar por el principio. ¿El principio cuál es? Vamos a solicitar a la Junta de Andalucía ese estudio y conforme se vayan dando pasos por parte de este ayuntamiento. No hay ningún tipo de escollo ni de reticencia que en un momento determinado se pueda colaborar económicamente a través de ese convenio con la Junta de Andalucía y demás, sabiendo que la competencia está en la Junta de Andalucía. Es que nosotros, como corporación municipal, no podemos proteger a la planta. No, es que no tenemos la competencia. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la propuesta que hace el equipo de gobierno del Partido Socialista con referencia a esa moción que presenta el grupo de Más por Serrato. ¿Por qué? Porque es que en los términos que se presenta es que no se puede aprobar. Es que la corporación municipal del Ayuntamiento de Cerrato no puede ir en contra de un informe de un secretario interventor, por favor. Yo creo que me estoy explicando lo suficientemente claro para que en un momento determinado reaccionemos y digamos, bueno, vamos a empezar por el principio, que no hay problema ninguno, que aquí nadie está poniendo ningún tipo de barrera ni obstáculo a que esto se pueda desarrollar, sabiendo que si queremos proteger la planta y le damos mucha publicidad, probablemente la planta desaparezca, según el técnico biólogo de la Sierra de las Nieves. Eso es lo que os puedo decir. Estoy a la espera, o el Grupo Socialista está a la espera de la determinación que tome el Grupo de Más por Serrato. Bueno, nosotros cuando recibimos la información del Pleno este lunes y leímos el informe, sabíamos que la moción naturalmente no iba a salir adelante, somos conscientes de ello. Siendo y escuchando tus palabras concretamente ahora, por ejemplo, no sé si se podía haber hecho de que a lo mejor al recibir tú mismo el informe, pues no fuera llamado y a lo mejor pues fuéramos, quizás, no sé si se puede hacer, una vez se presenta Juan Carlos la moción, se puede quitar del... Vamos a ver, sí, en este caso. Y haya una motivación, ¿vale?, suficiente para que ese punto sea retirado del día. Normalmente quien solicita la retirada del punto puede ser cualquier miembro de la corporación, pero debe haber una votación, vale, sobre el particular. Pues en este caso eso sería que, por ejemplo, fuéramos sabidos antes del... Perdona un momento, sí, con la observación que ha hecho Juan Carlos, hombre. Vamos a ver, si el Grupo de Más por Serrato me solicita a través del pleno que estamos realizando, que quede sobre la mesa su moción, sí se puede hacer, sin llegar a la votación, ¿no? No, la votación. Dejar el punto sobre la mesa tiene que ser votado, obligatoriamente. Así lo marca. Sí, pero vamos a ver. Pero si ellos solicitan que el punto se quede sobre la mesa, se vota y se puede quedar sobre la mesa, ¿no? Evidentemente, si la votación es favorable a que se quede sobre la mesa, pero debe ser votado. O sea, el alcalde no tiene la potestad para retirar un punto del orden del día, ¿entiendes? Lo que sí tiene potestad para cambiar el orden. A lo mejor el punto, evidentemente el primero no, porque lectura de acta siempre tiene que ser el primer punto del orden del día de una sesión. Pero él puede modificar, el alcalde puede modificar perfectamente el orden, ¿vale? Pero para lo que es el tema de retirada de un punto o dejar sobre la mesa un punto del orden del día, debe haber una votación previa. A solicitud de cualquiera de los concejales o del alcalde, que es evidentemente quien dirige la sesión. Si lo solicita el Grupo de Más por Serrato, se deja sobre la mesa el tema. ¿Tú opinas algo? Estamos aquí. No, lo que iba diciendo es que en el hecho de que, pues, si fuéramos sabidos, conocedores de este informe antes, naturalmente, pues fuéramos hecho la moción de otra manera, o en este caso, pues no te la fuéramos presentado, en ese sentido. Y naturalmente tampoco vamos a ir en contra de un informe del secretario. De todas formas, lo que para nosotros lo que es prioritario es que esta especie se conserve
y ponemos en valor pues que sobre todo que bueno que se empiecen a hacer actuaciones para que a través la Junta y la Delegación de Medio Ambiente o la entidad que sea competente pues empiece a hacer algo a través del ayuntamiento, el ayuntamiento que empiece a mover el tema. Bien, vamos a ver. Si yo me aclaro o nos aclaramos todos. Vamos a ver. ¿Se pide la retirada de la moción? ¿La votamos, sí o no? Sí. Vale. ¿Estamos todos de acuerdo con la retirada de la moción? Por unanimidad, se retira la moción. De acuerdo. A partir de ahí, ¿estamos de acuerdo los grupos políticos en plantearle a la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible que haga los estudios tal y como, ya no voy a decir cómo presenta la propuesta del Partido Socialista, sino como a través del escrito del biólogo hacerle la propuesta a la delegación que corresponda? Sí, estamos dispuestos. ¿Vale? Bien, pues entonces que conste eso en acta y eso es lo que a partir de ahora este ayuntamiento le trasladará a la Delegación de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. ¿De acuerdo? Bien. Solo un punto, perdón, que, bueno, muy claro el tema de que cuanto más publicidad se le da a la planta es obvio, que pueda venir más gente, más personas, pero también yo creo que cuando se hace un parque natural o un parque nacional hay diferentes fauna o diferentes flora que es específica de ese parque, se promociona y en definitiva no tiene por qué pasar nada malo al de esto. Entonces nosotros, en parte, porque como poníais que era, digamos que era contraproducente en este sentido, de que por un lado defendamos la protección de la planta y por otro lado queramos darle publicidad, sí que es verdad, porque lo que queríamos, hablando mal y pronto, lo que queremos es matar dos pájaros de un tiro, en el sentido de que queremos de conservar esa planta, pero también atrae aquí algún posible turismo para que el pueblo también se pueda beneficiar, en este caso las empresas que haya de restauración, por ejemplo. Eso era la idea nuestra en ese sentido. Toda propuesta que se haga con relación a que nos visiten muchos más personas que no sean de la localidad o que sean de la localidad o estén fuera y demás, ¿no? Bienvenida sea. Lo que se refleja tanto en el escrito del biólogo Tomás Rueda, como el convencimiento que el Grupo Socialista tiene, en el sentido, porque como tú bien dices, o como bien dice la moción del Más por Serrato, resulta de que eso ha sido o ha servido para comer mucha gente aquí anteriormente. Entonces, por un lado, se tiene que proteger la planta. Si le damos mucha publicidad y viene más gente, probablemente, esa planta quede en márgenes en extinción todavía, que evidentemente estamos beneficiando, entre comillas, una parte, pero estamos perjudicando otra. Reflexionar eso también. Que yo sé que se hace con el mejor sentido, pero a la misma vez que se hace con el mejor sentido, podemos producir una cuestión que si tratamos de proteger, vamos a desproteger. Y una pequeña observación. Os lo iba a decir al final del pleno, una vez cerrado el pleno, pero lo voy a decir ahora. Tener en cuenta que en el momento que la planta se proteja, si cualquier vecino o vecina le da por coger esa alcachofa morra, que tengáis en cuenta que probablemente la guardería forestal intervenga. Si interviene la guardería forestal, probablemente tenga algunas consecuencias no deseables para ese vecino o esa vecina. Reflexionar. Eso es una cuestión que quería decir al final del pleno, pero que lo pongamos en lo harto de la mesa también, porque hay muchas personas que tienen como habitual pues cocinar esa planta. Yo creo que también o el fruto de la planta. Yo creo que también se trata un poco de eso. Ahora, un poco enseñar un poco a la población de que esa planta está en peligro crítico de extinción y que
Por desgracia, en este caso hay que cuidarla, en este caso no cogiendo la propia alcachofa. Una de las cosas que serían los carteles indicadores que ponemos en la moción, por ejemplo, sería algo de este tipo, que en este caso que es una especie protegida y que por lo cual no se puede consumir, o no se debería de consumir, claro. Lo que quiero transmitir es que si, una vez que esté protegida la planta por la Junta de Andalucía, por la Delegación de Medio Ambiente o quien corresponda, y se protege la planta, que sepamos todos que si algún serrateño o algún serrateña coge la planta, le puede llegar una multa bastante fuerte, ¿eh? Que seamos todos conscientes de la determinación que en un momento determinado estamos tomando, la corporación entera, ¿eh? Sobre todo a propuesta vuestra. Vale, pero insisto entonces, creo que es más importante en este caso proteger una planta que está en peligro crítico de extinción y que además se encuentra en nuestro término, ¿no? El peligro de extinción lo dará la Junta de Andalucía. Sí, pero bueno, ahora mismo A nivel nacional está en la lista roja. Según el estudio de la zona, resulta de que a nivel nacional está en peligro de extinción, pero que en Andalucía no está considerada como tal. Pero Todavía, nosotros lo que vamos a hacer es solicitar que se proteja más la planta. ¿De acuerdo? Son pequeñas consideraciones que debemos de tener en cuenta. Dicho lo cual, pasamos al siguiente punto del orden del día, el cual es resoluciones de la alcaldía, y Antonio Puntiverio tiene la palabra. Son las resoluciones de la 22 a la 45 del año 2022 y son las siguientes. La 22 es la resolución de conformidad y aceptación del Plan de Asistencia Económica Municipal 2022, primera fase. La 23 es una aprobación y modificación de crédito, la tercera 2021. La 24 es la 24 y la... Un momento. Y la 29 es la aprobación de una subvención para la Asociación de Mujeres 7 de octubre. La 25 es otra modificación de crédito, de incorporando los remanentes del ejercicio 2021 para el 2022. La 26 también es del mismo asunto. La 27 es la aprobación de los servicios de policía local del Ayuntamiento de Cobas del Becerro. La 28 es la aprobación de los servicios de policía local de Carnaval 2022 para el policía local del Ayuntamiento del Burgo. La 30 es la resolución de concesión de licencias de obras de legalización de construcción en la parcela 63 del polígono 51. La 31 es la aprobación de la certificación única del PFE ordinario 2021. La resolución 32 es la adjudicación del contrato para la creación de una red de senderos, para el inicio de la creación de una red de senderos. La 33 es la resolución aprobando el estudio básico de seguridad y salud, así como el nombramiento del coordinador de ese estudio básico de seguridad y salud del PIEN 2020. La 34 es aprobando el estudio básico de seguridad y salud del PREN y el nombramiento del coordinador también. La 35 es una resolución paralizando la construcción de silos en Rabadán, que está relacionada con la 36 y la 37, son en relación a esa construcción de silos. La 38 es una resolución aprobando el estudio básico de seguridad y salud de la sustitución de la cubierta al consultorio médico y el nombramiento del coordinador de seguridad y salud. La 39 es la aprobación del estudio básico de seguridad y salud y el nombramiento del coordinador de la obra acondicionamiento del camino rural de la romería de Cerrato, dentro del PAEN 2021, segunda fase. La 40 es una resolución de una concesión de una ayuda económica. La 41 es la aprobación de los servicios de policía local del mes de marzo del 2022. La 42 es una resolución de orden de ejecución de expediente de demolición de calle Ronda número 2 por peligro de derrumbe. La 43 es la aprobación de la memoria y justificación de la adquisición del vehículo para servicios operativos. La 44 es la resolución de alcaldía de la aprobación de la liquidación del presupuesto 2021. Y la 45, la convocatoria del pleno de hoy. Bien, como es una dación de cuentas y demás,
No hay lugar a ningún tipo de votación y pasamos al punto número 8 del Pleno. Ruegos y preguntas. ¿Grupo de Más por Serrato quiere rogar o preguntar algo? Tenemos alguna pregunta que hacer. Juan Carlos, a partir de mañana le doy registro de entrada, ¿vale? Le doy yo registro de entrada y te lo paso, es lo que quiero decir. Te lo mando por correo. Bueno, la primera pregunta que hacemos es que solicitamos la intervención de este ayuntamiento en el tema de las defecaciones de los perros en las calles y plazas de nuestro municipio. En varias ocasiones hemos comentado este problema e incluso hemos visto posibles soluciones o actuaciones sin llegar a sancionar a los propietarios y propietarias de dichos animales. Solicitamos que se ponga el documento de advertencia que sacaron en la aplicación Serrato Informa y que se aplique la información en los locales comerciales, bares y zonas públicas, así como en las zonas donde más defecaciones hay. También tengo que decir que, bueno, el pasado 8 de marzo fue cuando tuvimos una conversación después del acto del Día de la Mujer. Concretamente hablé contigo y con Antonio y se quedó en que ibais a ver de nuevo publicar otra vez la normativa o las sanciones. No se quedó exactamente en publicar la normativa, se quedó en seguir estudiando el tema. Vale. Como en este caso ha pasado un cierto tiempo, por eso lo traemos a ruego y pregunta, porque la verdad que ya hay bastantes zonas en el pueblo que están un poco dejadas en ese tema. La segunda pregunta es, solicitamos una actuación urgente de la Concejalía, en este caso de Obra, y, en el Mirador del Tomillar hemos podido ver que hay vallas de madera caídas y en mal estado. La vegetación llega a tapar los caminos que hay en el interior del mirador. No se ven o no existen los nombres de las plantas y árboles en los carteles indicadores de madera al pie de las mismos. El cartel principal descriptivo de la zona que hay en el balcón del mirador está quemado por el sol, con lo que es imposible apreciar lo que se describe e indica. Llega a ser muy complicado poder apreciar las vistas de este mirador desde el balcón del mismo debido a la cantidad de árboles que hay delante de él y que han crecido en estos años hasta tapar la visibilidad del paisaje. Por todo esto, solicitamos que se actúe para decentar y hacer posible que este lugar sea realmente un mirador. Un mirador es. Otra cosa es que esté mal conservado. Bueno, ahora mismo no hay vistas. Según Más por Serrato, ¿tú qué quieres? ¿Que cortemos los árboles? En este caso es que no sé por qué se sembraron los árboles allí, justamente debajo del balcón. Es que no hay vista del mirador. Porque fue una repoblación que se hizo conjuntamente con todo aquello del mirador. Pero tenemos que saber que los árboles, igual que los animales, crecen, igual que las personas crecen. Claro, pero es que... Sigue. Bueno, no comprendemos cómo se hace un mirador y se tapa el balcón principal del mirador, que parece un mirador, es que no lo entendemos. Es que existe otro tipo de repoblación Continúa con tu ruego y tus preguntas, por favor. De arboleda. Solicitamos que se haga pública la ordenanza de limpieza y adecentamiento de los solares y parcelas de nuestro pueblo para que así los propietarios y propietarias de estos terrenos cumplan con lo estipulado y lo que las normas marcan en dicha ordenanza. Este ruego nace de las quejas que vecinos y vecinas colindantes con algunos de estos solares y parcelas, ya que se ven en el peligro que presentan en posibles incendios, vallas que pueden caer y provocar accidentes. También por temas de salubridad y, por el último, por estética, para que la imagen de Serrato sea lo mejor posible. Cuarta pregunta que hacemos es, solicitamos que se actúe en la biblioteca pública de nuestro pueblo, ya que hemos podido observar humedades en diferentes paredes. También eliminar la persiana que hay en la entrada, que es más un obstáculo que una utilidad. La quinta pregunta que hacemos, en este caso va enfocado en este caso a la Concejalía de Cultura, por la cercanía que tiene la pregunta, pero en general lo hacemos al equipo de gobierno. No entendemos el porqué de anunciar los eventos y actividades con un margen de tiempo tan ajustado, sobre todo en este momento en el que la COVID
ya no es motivo de restricciones, hasta hoy. El ejemplo lo hemos visto de nuevo en la actividad del Día del Libro, que se publicó en el bando móvil con 6 horas y media de antelación. Solicitamos para futuras publicaciones de eventos y actos que se tenga en cuenta que si se hacen con un mayor margen de tiempo, se gana en asistencia, calidad y no se da la imagen de hacerlo todo a prisa y corriendo. Y sexta y última pregunta, proponemos que para las próximas ediciones del Día de la Vieja se apueste por la contratación de algunas actuaciones musicales, una mayor difusión en redes sociales y otros medios. Apostar, como se ha hecho algún año, por la elaboración de las viejas, para no perder la tradición de ese día. También proponemos que desde este ayuntamiento inicien por los cauces correspondientes la tramitación para declarar la fiesta de interés turístico provincial del Día de la Vieja. Esta mañana le pregunté a Antonio, porque creía que ya tenía o que estaba catalogado de esta declaración, pero me dijo que se intentó y que lo echaron hacia atrás y demás. En este caso, no sé cuántos años habrán pasado o qué tiempo habrá pasado, pues no sé si se puede otra vez de nuevo solicitar esto. Y además añadir al tema del Día de la Vieja, que supongo que ya lo sabéis, pero hemos visto que los pozos que están en el Plamina, concretamente están abiertos, y concretamente uno de ellos es que no se puede ni cerrar el pestillo, sobre todo porque para que se cierren de cara a este fin de semana, por el hecho de que los niños más chiquitillos pueden jugar por allí y se pueden abrirlo y pueden caer. Una contestación rapidita, ¿no? Porque luego se va a presentar por registro y se van a tener que dar cumplida cuenta por escrito, ¿no? Voy a empezar por lo último, por los pozos. Como tú bien sabes, estamos reestructurando todo aquello. Vale. Estamos en la reestructuración, que evidentemente cuando llegásemos al Día de la Vieja esperemos que estén en perfecto estado, y si no se le pondrán las vallas correspondientes, ¿de acuerdo? Siempre y cuando las vallas no se quiten luego por personal que asista al Día de la Vieja. Lo de la singularidad turística se solicitó en aquellos días, ¿no? Y naturalmente yo lo que espero y deseo que el grupo de Más por Serrato elabore algún proyectito para que, fundamentándonos en eso, poderle proponer nuevamente a la Diputación Provincial de Málaga que la declare como de singularidad turística, pero por lo menos que tengamos alguna referencia en base a qué proponen Más por Serrato que sea declarada el Día de la Vieja como singularidad turística. ¿Vale? Lo haremos. Evidentemente. Hacerlo llegar, sobre todo porque, a ver si nos pasa como con la alcachofa morra. ¿Me explico o no? Hacérsela llegar para que la podamos estudiar. Cuando se propone algo, hay que proponerlo también de cara a decir, oye, la proponemos en función de esto y de esto. Y sobre la base de esa, pues vamos trabajando. Ya no solo el grupo de Más por Serrato, una vez que entra aquí, ya trabaja toda la corporación con relación a ese tema. Anunciar los eventos con anterioridad. Como tú bien sabes, hace prácticamente muy poquito tiempo que se eliminaron las mascarillas, el COVID vamos avanzando un poquito, aunque no está del todo erradicado, pero vamos, ahí puedes llevar una parte de razón, aunque en el bando móvil el Día del Libro se publicó un poquito antes. Otra cosa fue el evento de la biblioteca, ¿de acuerdo? Sí, desde el que hablamos. Vale, pero yo te digo que el Día del Libro se publicó antes por bando móvil. No el evento, pero sí el de eso. Se publicó lo que saliera el ayuntamiento al manifiesto del libro. Pero la actividad, estamos hablando de la actividad. Vale, y yo te he dicho que la publicación o el Día del Libro se publicitó. Igual que tú me preguntas, yo puedo contestar en los términos que yo creo que hemos hecho bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, pues por eso te contesto que ya fue publicado en bando móvil la adhesión a ese manifiesto en el Día del Libro. Hombre, esto sí me resulta peculiar. El grupo de Más por Serrato, Francisco, Elena y demás, ¿no? La biblioteca tiene humedades y demás. Pues claro que tiene humedades. Claro que tiene humedades. Por el agua de lluvia que en un momento determinado pueda caer, evidentemente. Ahora, lo que me llama la atención, que queremos establecer en la biblioteca Guadalinfo y biblioteca. Damos los razonamientos oportunos
Y ahora estamos preocupados por la biblioteca, pero no lo íbamos a convertir en Guadalinfo. Por favor, tranquilo. ¿Quiero contestarte a esto? No, cuando llegue tu turno. Muy bien. ¿Vale? Es que no me combinan mucho las cosas, ¿no? Por eso las estoy planteando. Ordenanza en las parcelas y demás. Hombre, el incendio se puede producir en agosto, no digo que no. Ahora, en el mes de abril no creo yo, y más con la lluvia que nos está cayendo, que se pueda producir. Que se pueda hacer el adecentamiento y demás. Mira, Francisco, aquí hubo una reclamación por escrito con relación a unas parcelas y se siguió el tratamiento que nos marcó exactamente la Secretaría de Intervención. Pero eso que tú planteas, la persona en concreto, o las personas en concreta, o los vecinos o vecinas en concreto, todavía no lo han llegado a plantear aquí. Tú lo haces de forma genérica. ¿Cuáles son los solares? ¿Qué parcelas son? Y vamos a verlo. Y sobre la base esa, Juan Carlos, secretario, ¿qué podemos hacer con este vecino que se está quejando de su solar de la parte de arriba porque tiene esto, lo otro? Porque hay muchas veces que hay determinados vecinos que, aun teniendo mucho forraje, no se quejan, Actuación urgente de obra en el... ¿Dónde has comentado eso? Porque no tengo el escrito, hombre. La segunda pregunta, actuación urgente en el Mirador, ¿no? Sí. En el Mirador. Vamos a ver. Generalmente todos los años se actúa allí. Todos los años se actúa de una manera o de otra. Que sí es cierto que toda la denominación de las plantas que hay allí, que están en latín y que nosotros no las sabemos, están casi difuminadas. El otro día vi el coche de Elena allí, seguramente estaría estudiando algo de aquello, digo yo. Pues vi el coche a la bajada del Prado Medina, ¿no? Digo, pues nada, me agrada ver a una concejala en el Mirador. ¿De verdad? Vi el coche allí a la entrada. Estupendo. Sabemos que está aquello en malas circunstancias, sobre todo aquel cartel, porque le ha dado mucho el sol, le ha caído mucha agua, y esperemos que eso. Perdona un momento y ahora te dejo intervenir, ¿de acuerdo? Porque así lo he considerado también con Francisco, lo tengo que considerar también contigo, ¿vale? Se intentará hacer lo que se pueda. Intervención en la defecación de perros. Como bien vosotros sabéis, y tuvimos una conversación particular entre vosotros y nosotros, sabéis que estamos en un pueblo agrícola, que sabéis que la mayor parte del personal tiene perros y que el que más y el que menos de esa tenencia de perros no lleva el guante ni la bolsita para cogerlo. Y me refiero en general, ¿eh? Si vosotros queréis, damos la orden al policía municipal para que vaya multando. Pero por decisión vuestra, ¿verdad? Un momento, María. Decisión vuestra. Yo, sin lugar a dudas, solamente me queda que añadir a esto, hombre, todavía no lo voy a decir, ¿no? Pero sí, hombre, seguramente, con el nivel de exigencia que nos estáis en momentos determinados, tratando, hombre, vamos a reconocer algunas cosas también. Sobre todo, hombre, en el esfuerzo diario que se hace desde el equipo de gobierno para sacar las cosas adelante, ¿eh? Que no tenemos para cada cosa que surge en Cerrato una persona, porque es inviable. Y seguramente, es la primera vez que lo digo, si vosotros os presentáis a las próximas elecciones municipales y la gente lo tiene a bien de consideraros, de que tenéis que gobernar, yo, sin lugar a dudas, estoy convencido de que todo esto se hace pero de corrida. Seguramente. A lo mejor no es así, pero vamos, yo estoy convencido en la propuesta que vosotros me hacéis y en la presión que vosotros metéis al equipo de gobierno, en el decir, oye, esto y esto, oye, que se están haciendo más cosas, ¿eh? Están haciendo más cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Que generalmente, como yo bien digo, no a todos se puede llegar. Antonio, tienes la palabra.
para que tú le puedas contestar si es que algo con referencia. Simplemente que es coincidencia, pero con el tema de la red de senderos, visitamos los caminos por donde pueden discurrir, pasamos por allí, hablé con el que va a redactar los senderos, todos los años mantenemos aquello que se va a hacer próximamente, como todos los años, y hablamos de la posibilidad de cambiar ese cartel. Eso fue el día 13 de abril. Lo he comentado anteriormente que estaba mal. Venga, Francisco, o tú quieres, por si... Vale, él... ahora, con lo que ha llovido, esté como el Promeina, que ahora tiene también mayor, está más alto. Bien, tiene la palabra, Francisco, con relación a las preguntas. No debemos entrar, ya te lo he dicho otras veces, en esta dinámica de tu pregunta yo contesto. No deberíamos de entrar, pero vamos, adelante. Es que, en cierto modo, tengo que explicar lo que no estoy de acuerdo con lo que comenta, supongo, ¿no? Porque no estoy de acuerdo... Bueno, es que, vamos a ver, tú lo comentas porque esta alcaldía te lo permite, ¿vale? Porque tú estás haciendo unas preguntas que luego vas a registrar y te vamos a contestar nuevamente por escrito, ¿eh? Yo te estoy dando un adelanto de la potestad que me da el estar aquí sentado, ¿eh? Ni más ni menos, pero adelante. Lo primero que quiero decir es que parece ser que cabe que este grupo hace una pregunta al equipo de gobierno, un ruego, una pregunta en las mociones, en los plenos. Parece ser que es que, como tú bien has dicho, ve que le metemos mucha presión, ni mucho menos. Yo creo que también una de nuestras funciones de estar en la oposición es también preguntar y proponer, y en este caso, rogar que se hagan algunas de las cosas que vemos oportunas. Yo no voy a entrar en que si algún día estuviéramos nosotros en la alcaldía, como has dejado de decir, de que vamos a tener la lista esta al dedillo. Por supuesto se intentaría todo lo posible, pero ya estaría, en este caso, el grupo que estuviera en la oposición para recordárnoslo, como estamos nosotros, por ejemplo, ahora mismo. Y en referente al tema de las defecaciones de los perros, en ningún momento dice en esa pregunta, y cuando la tengas en tu mano la podrás leer más detalladamente, que queramos de que se multe o se le ponga cualquier tipo de sanción a ningún vecino ni vecina de Cerrato. Simplemente que se incentifique lo que sacasteis por la aplicación, que nos pareció correcto, que identifique en tiendas, en bares, en diferentes comercios y en los lugares donde frecuentemente los perros, en este caso, hacen sus necesidades. Y, por supuesto, a ver si con este aviso o con esa masificación de información pueda un poco mermar el tema de los perros, porque no es cosa de más por Cerrato. Todos vivimos aquí y a todo el mundo nos molesta de que tengamos en nuestra puerta algún resto de esto. Yo creo que no es cosa nuestra, nada más. El tema de los solares, simplemente idem de lo mismo. Tampoco queremos, en este caso, que se sancione a todo el que no tenga el solar bien, pero sí que, por ejemplo, se notifique y se le diga que, por favor, limpien sus solares, porque hay algunos que están de hierba hasta arriba, y yo creo que eso ni le viene bien a las viviendas colindantes, pero ni tampoco a la imagen propia del pueblo. Que tú pases por una calle donde veas un solar lleno de basura o lleno de hierba, me parece a mí. Y de lo mismo, no vamos a entrar en más detalle en ese tipo de cosas. Y referente a lo de la biblioteca, sabía que iba a salir por este tema, porque verdaderamente hace 2 plenos aquí se dijo de que Más por Cerrato iba en contra de la cultura, o que eso pretendía, concretamente. Y eso lo dijimos en ese pleno, lo digo hoy, que eso es rotundamente no. Y además me gustaría que Juan Carlos lo ponga en el acta. Más por Cerrato no va nunca en contra de la cultura, porque de hecho es una de las cosas que más nos promueve. Sí que es verdad que pecamos de que no sabíamos en este caso la normativa que había referente a este tipo de biblioteca. Errores tenemos todos,
y ahí sí que pegamos nosotros. Pero de ahí a que, en este caso, no podamos ir a la biblioteca o al mirador y ver si está mal aquello para poder decirlo, para que se ponga solución, no creo que haya ningún problema, ni se va en contra del equipo de gobierno, ni se va en contra absolutamente nada. Simplemente lo que queremos es que se arreglen lo antes posible y listo. No queremos otra cosa. A ver, Francisco, para aclararte una cosa, no, tú estás en la oposición, tú dices lo que crees más conveniente y demás, y reclamas lo más conveniente en función de sacar tu idea hacia adelante o de... No se me puede decir, oye, que no voy en contra de... Vamos a ver, no voy en contra de si se hace de otra manera. Si se hace de esta manera, pues seguramente se hará. Igual que tú, en un momento determinado, preguntas, responde y demás, el equipo de gobierno y este alcalde tiene la obligación y el deber de responderte lo que considere más oportuno. No es que yo te diga que tú estés en contra o el grupo de Más por Serrato esté en contra de la cultura. Es que cuando se presenta, vamos a ver, Francisco, cuando tú presentas una moción o presentas un ruego, una pregunta con relación a determinados temas, por favor, es que lo pido por favor, asesoraros antes. Y nos evitamos de decir, oye, porque yo me tengo que, cuando tú me planteas en la biblioteca que la vas a dividir, no tengo más remedio que decir, pero hombre, ¿quieres cargarte la cultura? Porque se supone que tú ya ese tema lo has visto con alguien que te haya podido asesorar. Por eso digo eso. Vuelvo a repetir, lo de la defecación de los perros, que se ha puesto. Francisco, tú sabes cómo somos o cómo es la ciudadanía. Podemos poner otra vez el de eso, y además te lo dije personalmente, se puede poner otra vez esos carteles. Pero que tú sepas que el final de todo eso es lo que yo te he dicho con anterioridad. Oye, ¿queréis que multemos? Porque eso es así. No hay vuelta de hoja, no hay vuelta de hoja en eso. Con relación vuelvo a repetir, al mirador y demás. Todos los años se hace alguna actuación allí y evidentemente hay algún tipo de carencia. Ni más ni menos. ¿Por qué? Porque eso lo hizo un taller de empleo hace muchísimo tiempo ya. En la ordenanza de las parcelas y demás. Vamos a ver, nosotros, que yo sepa, hasta el momento, no hay una ordenanza específica de este ayuntamiento con relación a las parcelas. Sí hay una normativa general que nos fundamentamos en ella cuando hay una solicitud del vecino que le está perjudicando. Lo que quiero saber es los vecinos que le están perjudicando ese forraje o esta hierba. Eso es lo que queremos saber, el equipo de gobierno. Sobre la base de eso actuamos. Y he puesto un ejemplo con anterioridad. Ha habido vecinos que se han quejado de eso y se ha actuado. Evidentemente, cuando yo digo eso, hombre, cuando tú tienes la impresión de que todo está mal por estar, hombre, tú dices, hombre, por favor, a lo mejor, si ellos llegan alguna vez o lo que sea, pues esto cambia de forma radical. Yo solamente tengo que reivindicar el buen trabajo que realiza el equipo de gobierno del Partido Socialista. Lo tengo que reivindicar. Porque es que nos dejamos la piel, Francisco, y tú lo sabes. Y lo sabe Elena también. Nos dejamos la piel con relación al ayuntamiento, a los vecinos, a la ayuda que en un momento determinado le podemos efectuar a cualquier tipo de vecino. No tenemos nombre y apellido, ¿eh? Para nadie. Y se intenta ayudar a todo el mundo. Que evidentemente se tienen que tener carencias. Pues claro que se tienen que tener carencias. Es así, es así. Bien, creo que se ha debatido este tema con la suficiente holgura y demás, ¿no? Entonces lo que nos queda es ¿hay algún ruego, alguna pregunta más? Vale. ¿Algún ruego, alguna pregunta más o alguna intervención más del Grupo Socialista? No. De acuerdo. Bien. Antes de acabar o de levantar la sesión, dos cuestiones. Primero, agradecer, porque ha entrado a mitad de pleno, a la persona que nos visita. Gracias por asistir a los plenos, hombre. Sin problema. Aquí no hay cortapisas de ningún tipo. ¿De acuerdo?
Se le agradece casi siempre a todos los vecinos que vienen al Pleno, se le agradece su asistencia. Y antes de finalizar también, de levantar el acta de la sesión, estamos en el segundo Pleno que coincide que tenemos un fallecimiento en el pueblo. Por lo tanto, desde la corporación, si lo tenéis a bien, es hacerle llegar a la familia, en nombre de la corporación municipal, nuestras condolencias por el fallecimiento de un vecino. ¿De acuerdo? Dicho lo cual, levantamos la sesión y nos vemos en el próximo Pleno o cuando vosotros lo deseéis.